El espejo del magistrado, de G.K. Chesterton. Jane Bagshaw y Wilfred Underhill eran viejos amigos y sentían gran placer paseando de noche por las calles, hablando ininterrumpidamente mientras daban vuelta tras vuelta a las esquinas del silencioso laberinto, sin vida aparente, del gran barrio residencial donde habitaban. El primero era un hombre optimista, corpulento y moreno, con una raya negra por bigote y cuya profesión era la de policía detective. El segundo, cuyo cabello era rubio, era un señor de rostro alargado y sensible, aficionado al detectivismo. Con algo así como un sobresalto, los lectores de las mejores novelas científicas se enterarán de que era la policía quien hablaba y el aficionado el que respetuosamente escuchaba. Nuestra profesión es la única en la que se da por supuesto que el profesional se equivoca. A fin de cuentas, no hay nadie que escriba novelas en las que haya peluqueros que no sepan cortar el cabello y que sea el cliente quien haya de ayudarles, o en las que se encuentre un conductor de taxi que no sepa conducirlo hasta que su viajero no le haya explicado la filosofía de la conducción taxista. A pesar de todo, yo no negaría que frecuentemente tenemos la tendencia de meternos en una red, o en otras palabras, que gozamos de la desventaja de proceder con un sistema. Donde más se equivocan los novelistas es en que ni suponen que obramos según una norma. De seguro, interpuso Underhill, que Sherlock Holmes diría que él obraba según un método lógico. Quizá tenga razón, replicó el otro, pero yo quise decir un método colectivo. Es como el material de trabajo de una armada. Nosotros procedemos a intercambiar nuestra información. ¿Y no cree usted que las novelas detectivescas dan eso por supuesto? Bueno, mire usted. Supongamos por caso un suceso imaginario de Sherlock Holmes y Lestrade, el detective oficial. Sherlock Holmes, digamos por ejemplo, adivina que un hombre totalmente desconocido es un extranjero porque le parece ver que mira si vienen los coches por la derecha en lugar de por la izquierda. Estoy dispuesto a admitir que Holmes podría adivinarlo. Estoy seguro, por otra parte, de que Lestrade no lo adivinaría en absoluto. Pero lo que esos señores olvidan es que si bien la policía no lo adivina, quizá podría saberlo. Lestrade podía saber que el hombre era un extranjero por el mero hecho de que su departamento ha de vigilar a todos los extranjeros. Algunos añadirían que también a los naturales del país. Yo como policía me alegro de que estos sepan tanto, pues a todo hombre le gusta cumplir bien con su obligación. Pero como ciudadano me pregunto a veces si no sabrán demasiado. No me dirá formalmente, dijo Underhill incrédulo, que usted sabe todo lo que se refiere a personas desconocidas que viven en una calle desconocida. ¿De salir un hombre de aquella casa sabría usted algo de él? Lo sabría si se trataba del propietario o inquilino, contestó Bagshaw. Esa casa está alquilada por un hombre de letras de origen anglo-rumano que generalmente vive en París, pero que ahora se halla aquí para llevar a cabo alguna gestión referente a una obra teatral suya. Su nombre es Osric Orme, uno de los nuevos poetas, muy difícil de leer, según tengo entendido. No, yo quería decir toda la gente de una calle. Dijo su compañero. Yo mismo estaba pensando en lo muy extraño, nuevo e inapelable que es todo. Estas altas paredes y esas casas perdidas en medio de sus grandes jardines. No es posible que las conozca todas. Conozco algunas, contestó Bagshaw. Esta pared junto a la que caminamos se halla situada en los confines de la posesión de Sir Humphrey Wynne.
el viejo juez que causó tanto ruido sobre el espionaje durante la guerra. La casa de al lado pertenece a un rico comerciante de cigarrillos. Procede de la América española a pesar de ostentar el nombre tan inglés de Baller. La casa de más allá... ¿Ha oído usted eso? He oído algo, dijo Underhill, pero verdaderamente no podría decir lo que ha sido. Yo sí lo sé, afirmó el detective. Era un revólver bastante grande disparado por 2 veces y seguido por un grito de socorro. Salió del jardín posterior de la casa del juez Wayne, sede de paz y legalidad. Recorrió la calle con sus ojos y luego añadió: la única puerta de acceso al jardín trasero está a media milla de aquí, hacia el otro lado. Si esta pared fuese más baja y yo un poco más alto, de todas maneras, he de intentarlo. Es un poco más bajo hacia allá, dijo Underhill, y me parece que hay un árbol que podría servirnos de ayuda. Se dirigieron hacia allá con rapidez y hallaron un punto donde la pared parecía hundirse bruscamente, igual que si la tierra se hubiese tragado la mitad. Y un árbol del jardín, haciendo alarde de una florida exuberancia, se esforzaba por salir de su oscuro encierro en busca de la dorada luz de un farol solitario. Bagshot se agarró a una de las ramas y pasó una pierna por encima de la pared. A los pocos instantes se hallaba en un seto de flores que le llegaba a la rodilla. El jardín del juez Wayne ofrecía por las noches un espectáculo bastante singular. Era grande y quedaba situado en la parte menos habitada del barrio y crecía a la sombra de una casa alta, última en la hilera de casas de la calle. Estaba completamente a oscuras, por hallarse los postigos cerrados y apagadas las luces. Sin embargo, el jardín, que debería ser un portento de oscuridad por crecer a la sombra de la alta casa, desplegaba una multitud de reflejos, como los provenientes de las últimas muestras de unos fuegos artificiales, como si un cohete gigante hubiese caído encendido en medio de los árboles. A medida que fueron avanzando, descubrieron que podían atribuirlo a la luz que despedían varias lámparas de colores colgadas de los árboles como los frutos preciosos de Aladino. El resplandor brotaba de una manera especial de un pequeño lago que bullía con pálidos colores como si hubiese una lámpara encendida debajo del agua. ¿Tiene invitados?, preguntó Underhill. Parece que el jardín está iluminado. No, contestó Bagshot. Es una de sus manías y me parece que prefiere dedicarse a ella estando solo. Le gusta jugar con un pequeño cuadro de electricidad desde un bungalow en el jardín, que es donde acostumbra a trabajar y a guardar sus documentos. Baller, que le conoce bien, dice que las lámparas de colores representan indudablemente el signo de que no se le debe molestar. Una especie de luces rojas de peligro, comentó su compañero. ¡Santo Dios! Y me parece que lo son, y echó a correr. Underhill vio entonces lo que el otro había visto. El ruedo de luz amarillenta, cual el halo de una luna que se extendía alrededor del lago, estaba interrumpido en un lugar por 2 tiras negras o trazos que pronto tomaron la forma de 2 largas piernas, enfundadas de negro, de alguien caído de bruces en el suelo con la cabeza en el lago. «Sígame», dijo el detective autoritario. «Esto me parece...». El resto de la frase se perdió en su rápida carrera a través del gran cuadrilátero de hierba debidamente iluminado por la luz artificial, en dirección hacia el lago y el caído. Underhill corría decidido, siguiendo el recto camino de su compañero, cuando sucedió algo que momentáneamente le sobresaltó. Bagshot, que iba más decidido que una bala hacia la figura negra del lago, torció su recta marcha, haciendo un ángulo cerrado y comenzó a correr, si cabe con mayor ligereza aún. Underhill no podía imaginarse lo que pretendía con este cambio de rumbo. 2 minutos después de que el detective hubiese desaparecido en la sombra de la casa,
se oyeron los ruidos de una reyerta y una blasfemia. Y entonces reapareció Bagshot trayendo consigo a un hombrecillo de cabello rojo que luchaba por desprenderse. El arrestado huía al amparo de la casa cuando el oído agudo del detective lo oyó moverse por entre los arbustos. «Underhill», dijo el detective, «¿querría usted ir a mirar lo que hay en el lago? Y ahora veamos, ¿quién es usted?», dijo encarándose con el detenido. «¿Cómo se llama usted?». «Michael Flood», dijo el extranjero de mala gana. Era un hombrecillo delgado por demás, de nariz aguileña, demasiado grande para su rostro pálido cual pergamino, en contraste con el color rojizo de sus cabellos. «No tengo nada que ver en todo esto. Le hallé muerto y me asusté. Yo solo vine a verle por cuenta de un periódico». «Cuando va a hacer un reportaje, ¿acostumbra usted a entrar saltando por la pared?», dijo Bagshot, señalando severo la línea de pisadas que iban y venían del macizo de flores. El rostro del hombre que dijo llamarse Flood tenía una expresión igualmente severa. «El reportero puede muy bien saltar la pared», dijo, «pues no podía hacerme abrir. El criado estaba fuera». «¿Cómo sabía usted que no estaba?», preguntó el sagaz agente. «Pues porque no soy la única persona que salta las paredes», dijo Flood con la mayor calma. «Me parece que ustedes debieron con toda probabilidad hacer lo propio. De todas maneras, el criado lo hizo, porque acabo de verle saltar la pared del otro lado muy cerca de la puerta». «Entonces, ¿por qué no se sirvió de esta?». «¿Cómo he de saberlo?», replicó Flood. «Supongo que sería porque estaba cerrada. Más vale que se lo pregunte a él, no a mí. Ahora mismo viene hacia la casa». En efecto, empezaba a vislumbrarse otra sombra en la luz rojiza del jardín. Era una figura baja, de cabeza redonda, que llevaba un chaleco viejo como parte más destacada de un ajuar bastante raído. Parecía que iba hacia la casa con bastante prisa, hasta el momento en que Bagshot lo detuvo. Se acercó a ellos de mala gana, mostrándoles un rostro amarillo con una expresión asiática que armonizaba con su cabello negro azul. Bagshot se volvió rápidamente hacia el hombre llamado Flood y le preguntó: «¿Hay alguno por aquí que pueda salir fiador de usted?». «Me parece que no muchos en todo este país», gruñó Flood. «Acabo de llegar de Irlanda. La única persona que conozco es a un cura de la iglesia de San Dominico, Padre Brown». «Ninguno de ustedes puede abandonar el lugar», dijo Bagshot, y dirigiéndose al criado: «Usted puede ir a la casa y telefonear a la rectoría de San Dominico, preguntando si el Padre Brown sería tan amable de venir hasta aquí. No bromeo, ¿entendido?». Mientras el enérgico detective ponía a raya a los presuntos culpables, su compañero le había obedecido fielmente y se hallaba junto al punto real de la tragedia. Era una escena bien poco común y, de no haber sido una tragedia, hubiese resultado algo muy fantástico. El muerto, pues al menor examen se vio que era tal, yacía con la cabeza dentro del lago, en el que el resplandor de la iluminación artificial rodeaba la cabeza con algo así como un halo poco santo. La cara era amarillenta y de aspecto siniestro. La cabeza era calva y los pocos cabellos rizados que le quedaban eran de color gris oscuro, cual argollas de acero, y a pesar de la herida ocasionada por la bala que le había entrado por la sien, Underhill no tuvo la menor dificultad en reconocer las facciones como pertenecientes a Sir Humphrey Wine, que conocía por muchos retratos de los periódicos. El difunto iba vestido de etiqueta y sus piernas, largas y negras, eran tan delgadas que bien podían compararse a las de una araña y se extendían en ángulos distintos por la vertiente empinada donde había caído. Como por un capricho sobrenatural, la sangre fluía muy despacio, haciendo arabescos diabólicos en la iluminada agua, formando anillos y vetas serpentinas del mismo color que el rosa transparente de las puestas de sol. Underhill no supo cuánto tiempo transcurrió mirando aquel cuadro macabro,
cuando se dio cuenta de que había un grupo de 4 figuras en el borde de la pendiente. Estaba preparado para encontrarse con Bagshaw y el irlandés detenido y no tuvo la menor dificultad en adivinar el motivo de la presencia del criado del chaleco rojo. Pero en la cuarta figura existía una especie de solemnidad grotesca que, no obstante, parecía muy apropiada a toda aquella impropiedad. Era una figura baja, de cara redonda y con un sombrero como un halo negro. Se dio perfecta cuenta de que era un sacerdote, pero había algo en él que le hacía pensar en un antiguo grabado al boj, al final de una danza de la muerte. Oyó entonces cómo Bagshaw decía al sacerdote: «Me alegra que pueda identificar a este hombre, pero ha de comprender que se me hizo sospechoso. Claro, tal vez sea inocente, pero ¿cómo entró de una manera poco regular?» «Yo mismo creo que es inocente», dijo bajito el sacerdote con voz opaca, «pero yo puedo equivocarme, naturalmente». «¿Por qué cree usted que es inocente?» «Porque entró en el jardín de una manera irregular», contestó el clérigo. «Yo entré como se debe entrar, pero por lo que parece soy la única persona que lo ha hecho así. La gente más decente de hoy día parece entrar en las casas saltando las paredes». «¿Qué quiere usted decir cuando dice de la manera corriente o regular?», preguntó el detective. «Bueno», dijo el padre Brown mirándole con desembarazada gravedad, «yo entré por la puerta de delante. Acostumbro a entrar en muchas casas por ese procedimiento». «Perdone usted», dijo Bagshaw, «pero ¿importa que haya usted entrado por la puerta principal o que vaya a delatar al asesino?» «Sí que importa», dijo el sacerdote sin inmutarse. «La verdad es que cuando entré por la puerta principal vi algo que me parece que nadie más ha visto. Creo que tal vez tenga eso algo que ver con lo que ha ocurrido». «¿Qué fue lo que vio usted?» «Vi una verdadera catástrofe», dijo el padre Brown con su voz incolora. «Un gran espejo hecho añicos, una pequeña palmera echada por los suelos y la maceta rota. Me pareció entonces que había sucedido algo». «Esto es», dijo Bagshaw después de una pausa, «si usted vio eso, es seguro que debe tener algo que ver con todo esto». «Pues si eso es cierto, me parece que podemos descartar a una persona del asunto», continuó el sacerdote con el mismo tono reposado, «y esta es el señor Michael Flood, quien no entró en la casa por la puerta principal e intentaba salir de ella de la misma manera poco regular. Es esta excepcional manera de proceder lo que me inclina a creer en su inocencia». «Entremos a la casa», dijo Bagshaw de pronto. Al entrar en ella por una puerta lateral, Bagshaw se quedó un poco rezagado. «Ese criado me parece un poco especial», dijo. «Me parece que se llama Green, aunque no lo parece mucho, y no cabe duda de que es el criado de Wayne. Según parece, era el único criado fijo que tenía. Lo curioso es que negó rotundamente que su dueño estuviera en la casa, ni vivo ni muerto. Dijo que el viejo juez había salido para un banquete de compañeros y lo dijo para excusar su salida». «¿Y no dio ninguna excusa por la manera poco corriente de entrar?» «No, ninguna en absoluto», contestó el detective. «No puedo poner nada en claro. Me parece que está asustado por algo». Como entraron por la puerta lateral, se hallaron en el recibidor por la parte del fondo, ya que aquel corría a lo largo de la casa y terminaba en la puerta principal, iluminada por una lúgubre ventana de antiguo modelo. Una luz gris comenzaba a perfilarse en la oscuridad cual una aurora triste y descolorida. La luz que iluminaba el vestíbulo provenía de la única lamparilla también antigua que estaba en un rincón. A la claridad de esta, Bagshaw pudo ver la catástrofe de que le había hablado el padre Brown. Una palmera alta, de largas hojas, había caído en toda su longitud y la maceta rojo oscuro estaba hecha pedazos. Estos se mezclaban sobre la alfombra con los trocitos relucientes del espejo, cuyo marco casi vacío se hallaba colgado a su espalda. Situadas formando un ángulo recto con esta entrada había otras 2 puertas y frente a ellos otra que daba a un pasillo que conducía al resto de la casa.
En el extremo opuesto del pasillo se podía ver el teléfono que había usado el criado para llamar al sacerdote, y una puerta medio abierta por la que se entreveían los lomos de piel de muchos libros. Señalaba aquella como el lugar de acceso al despacho del juez. Bagshot se quedó mirando la maceta caída y los trocitos de cristal. «Tiene usted razón», dijo el sacerdote. «Aquí ha habido una lucha y debió desarrollarse entre Wayne y su asesino». «Ya me pareció que había sucedido algo», dijo el padre Brown. «Sí, es bastante sencillo imaginárselo», insistió el detective. «El asesino entró por la puerta principal y halló a Wayne. Probablemente fue Wayne el que le abrió. Hubo una lucha a muerte, quizá un tiro desviado hizo blanco en el espejo, o quizá lo rompieron de un golpe, un puntapié o cualquier otra cosa. Wayne trató de librarse de él y huyó hacia el jardín. Me parece que tal debió de ser el curso de los acontecimientos. Claro, de todas maneras, he de mirar las otras habitaciones». Las otras habitaciones, sin embargo, aclararon muy pocas cosas más, aunque Bagshot hizo notar la pistola automática que halló cargada en un cajón del despacho. «Parece que estuviera sobre aviso», dijo, «aunque me parece raro que no la llevara consigo cuando salió a abrir». Regresaron juntos al recibidor y se dirigieron a la puerta principal. El padre Brown dejaba que su mirada vagara despreocupadamente. Los dos corredores estaban empapelados con el mismo papel gris de tonos apagados que parecía hacer resaltar los polvorientos y devastados ornamentos del victoriano primitivo. El moho verde que decoraba los bronces de la lámpara, el oro pálido del marco del espejo roto. «Dicen que da mala suerte romper un espejo. Esta parece la residencia adecuada para la mala fortuna. Hay algo en los mismos muebles». «¿Qué es eso?», exclamó Bagshot. «Creía que la puerta de delante estaba cerrada y veo que solo tiene echado el pestillo». Sus palabras quedaron sin respuesta, pues pasaron hacia el jardín de delante, más estrecho y ordenado, cerrado por un lado con un seto en el que se abría una curiosa abertura, como una cueva verde, en cuyas sombras podían distinguirse varios peldaños medio rotos. El padre Brown fue hasta el agujero y metió su cabeza en él. Minutos después que hubo desaparecido, se asombraron al oírle hablar con alguien. El detective le siguió y vio que la curiosa escalera emparrada llevaba un pequeño puente o balcón que caía sobre la parte más oscura del jardín. Daba la vuelta a la casa y desembocaba en el campo de luces de colores que se extendía a sus pies y más allá. Pertenecía probablemente a la última muestra o reliquia de una construcción arquitectónica que quizá diera la vuelta, en otro tiempo, al cuadrilátero de hierba. Bagshot pensó que era una desembocadura curiosa para hallar a alguien en las primeras horas de la mañana, pero no se detuvo mucho en los detalles. Miraba al hombre que se había encontrado. Era un hombre pequeño, vestido de gris, y como estaba de espaldas, lo único que le caracterizaba era la gran masa amarilla de su cabello, tan radiante como la de un amargón gigantesco. Parecía realmente una corona, y algo sugerido por esto hizo que cuando dio la vuelta lenta y de mala gana se sufriese un contraste profundo. Ese halo o nimbo debía de haber coronado un rostro ovalado y de una dulzura angelical. Mas este era arrugado y viejo, de mandíbula potente y nariz corta que hacía pensar en la nariz rota de un pugilista. «Este es el señor Orme, el célebre poeta, según tengo entendido», dijo el padre Brown con la misma calma que si estuviese presentando a dos personas en un salón. «Sea quien sea», dijo Bagshot, «he de molestarle haciéndole unas cuantas preguntas». El señor Osric Orme, el poeta, no constituyó un modelo de expresión al ser interpelado. En aquel rincón del jardín que iba esclareciéndose con las primeras luces diáfanas de la aurora, después de una sucesión de procedimientos protocolarios que fueron cada vez más y más obvios. Recusó decir poco más
que lo dicho primeramente, que él había ido para entrevistarse con el señor Wine, pero que no lo había podido hacer al ver que nadie contestaba a su llamada. Cuando se le dijo que la puerta estaba prácticamente abierta, dio un pequeño gruñido. Cuando se le hizo ver que la hora era harto avanzada, dio un resoplido. Lo poco que dijo fue incomprensible, quizá porque no supiera bien el inglés o porque sabía que debía no saberlo. Sus aseveraciones eran de un tipo nihilista o destructivo, de las mismas tendencias manifestadas en su poesía, según aquellos que podían comprenderla. Y parecía posible que su entrevista con el juez y tal vez su pelea tuvieran algo que ver con el anarquismo. Se sabía que Wine tenía cierta manía contra los espías bolcheviques y alemanes. De todas maneras, hubo una coincidencia que hizo ver a Bagshaw que era un caso de cuidado. Al salir por la puerta de delante hacia la calle, se encontraron con otro vecino, Böhler, el comerciante de tabacos de la casa de al lado, notable por su rostro tostado y perspicaz y por la rara orquídea que adornaba su ojal. Había alcanzado cierto nombre en esa rama de la horticultura. Con gran sorpresa por parte de los demás, saludó a su vecino el poeta de un modo muy natural, como si esperara encontrarle allí. «Hola, ¿aquí de nuevo?», dijo. Debió de tener una larga conversación con Wine. «Sir Humphrey Wine ha fallecido», dijo Bagshaw. «Estoy investigando el caso y he de rogarle que se explique». Böhler se quedó más inmóvil que el poste que tenía a su lado, seguramente debido a la sorpresa. La punta roja de su cigarrillo se encendía y se apagaba metódicamente. Su rostro permanecía impenetrable, pero cuando habló su voz tenía un timbre completamente distinto. «Solo quiero decir», dijo, «que cuando pasé por aquí, hará más de 2 horas, el señor Orme se disponía a traspasar esta verja para visitar a Sir Humphrey». «Dice que no le ha visto y que no ha entrado en casa», observó Bagshaw. «Me parece un rato muy largo para quedarse en el zaguán». «Sí», interpuso el padre Brown, «hace un buen rato que estamos en la calle». «He estado en casa todo ese tiempo», dijo el hacendado. «He escrito varias cartas y he vuelto a salir para echarlas al correo». La vista del caso de Osric Orme por el asesinato del señor Humphrey Wine ocupó a los periódicos durante muchas semanas y al final de ellas todo se redujo a las últimas palabras que se cruzaron la noche del crimen delante de la casa de Sir Humphrey, cuando la luz verde-gris de la mañana comenzaba a esclarecer las oscuras casas y jardines. Todo se redujo al enigma de las 2 horas entre el tiempo que Böhler creyó ver a Orme entrar y el instante en que el padre Brown lo halló merodeando por el jardín. Era cierto que había tenido tiempo para cometer más de 6 crímenes y que quizá podía haberlos cometido para distraerse, pues no pudo dar ninguna relación coherente acerca de lo que estaba haciendo. El acusador argumentó que también había tenido ocasión de huir, ya que la puerta principal no estaba cerrada y la lateral, que daba al gran jardín, estaba abierta. El juzgado siguió con interés la reseña que Bagshaw hizo de la reyerta del pasillo de la que tantas pruebas habían quedado. La policía había hallado el agujero de la bala en la pared. Por último, el hueco en el seto, al pie de cuyas escaleras le habían hallado, ofrecía todas las características de un escondite. Por otra parte, Sir Matthew Blake, el experto cónsul de la defensa, volvió este argumento en contra, preguntando si era posible que algún hombre se encerrara a sí mismo en una ratonera cuando tenía medios para escapar, siéndole accesible la calle. Sir Matthew Blake hizo buen juego con el enigma que aún pesaba sobre el móvil del asesinato. En realidad, la discusión de este punto entre el acusador y el defensor resultó ventajosa para el acusado. El primero solo sabía sacar a relucir palabras referentes a la conspiración bolchevique, que quedaban un poco fuera de lugar.
Pero cuando se trató de investigar los móviles del comportamiento de Orm durante aquella noche, sus argumentos fueron de mayor peso. El acusado se sentó en el banquillo por indicación de su abogado porque éste creía y calculaba que, de no ser así, el efecto no sería bueno. Sin embargo, su expansión fue casi idéntica a la que tuvo con el acusador. El señor Arthur Travers intentó romper el silencio del señor Orm, pero no logró hacerle hablar. Sir Arthur era un señor alto, desgarbado, con un rostro cadavérico, y ofrecía un vivo contraste con la figura rechoncha y pulida del defensor, Sir Matthew Blake. Pero si bien éste sugería la personificación muy acertada de un gorrión, Sir Arthur podía compararse con mayor razón a una grulla. Cuando se inclinaba hacia adelante, acribillando al poeta a preguntas, su larga nariz podía tomarse por el pico de un ave. «¿Insiste en decir al jurado», clamaba en tono de incredulidad, «que usted no entró en aquella ocasión a ver al difunto?» «No entré», contestó Orm con sequedad. «Supongo que deseaba verle. Debía de tener mucho interés por ello. ¿No se estuvo usted 2 horas muertas delante de su puerta?» «Sí», contestó el acusado. «¿Y aún así no se dio usted cuenta de que la puerta estuviera abierta?» «No», dijo Orm. «¿Qué diantre hizo usted plantado durante 2 horas en el jardín de otra persona?», insistió el abogado. «Supongo que algo haría». «Sí». «¿Es un secreto?», preguntó Sir Arthur con diáfana pronunciación. Ante la posibilidad de un secreto, Sir Arthur interrumpió sus acusaciones. Con un desenfado que algunos juzgaron atrevido, hizo del secreto el motivo del asesinato, que era en verdad el punto de apoyo de la defensa. Lo presentó como el primer síntoma de una alusión a la conspiración en la cual había sucumbido un patriota como un ser cogido entre los brazos de un pulpo. «Sí», exclamó con voz vibrante, «mi sabio amigo tiene toda la razón. No conocemos el motivo exacto por el cual pereció un honorable senador de la comunidad. No conocemos la razón por la cual sucumbirá el próximo empleado público. Si mi ilustre compañero cae víctima de este hecho y el odio que los sabuesos infernales sienten por los guardianes de la justicia le hace perecer, no conocerá la razón. La mitad de las personas decentes de esta sala serán maceradas en sus propios lechos y no se sabrá el porqué. Nunca conoceremos la razón y no podremos detener el mal hasta que haya despoblado el país si la justicia insiste en aclarar este punto del motivo antes de sentenciar, aun cuando todos los hechos nos lo evidencian y este silencio opresor nos dice que nos hallamos en presencia de Caín». «No había visto nunca a Sir Arthur tan excitado», dijo Bagshot a un grupo de amigos. «Algunas personas opinan que se había extralimitado un poco y que el acusador no podía ser tan severo en un caso de asesinato. Pero he de decirles que había algo retador en ese enanito de cabello amarillo. Estaba recordando algo que afirma De Quincey sobre Williams, aquel nefasto criminal que casi acabó con 2 familias en silencio. Me parece que dice que el cabello de Williams era de un rubio poco natural y que debió de aprender el modo de teñírselo en la India, donde tiñen el pelo de los caballos de verde y azul. También influía su silencio pétreo e innatural, como el de un troglodita. Todo me impresionó de tal manera que hasta imaginé que se sentaba un monstruo en el banquillo. Si todo esto se debió solamente a la elocuencia de Sir Arthur, entonces ciertamente se ha acarreado una gran responsabilidad». «Era amigo del pobre Wayne, por cierto», dijo Underhill sin tanto calor. «Un señor conocido mío los vio no hace mucho cuchicheando y charlando juntos después de un gran convite. Por esto yo diría que se lo toma tan a pecho. Claro, supongo que es discutible que un hombre se atenga a sus sentimientos en este caso». «No lo haría», dijo Bagshot. «Apuesto cualquier cosa a que Sir Arthur Travers no haría eso aunque sus sentimientos fueran muy fuertes.
Tiene un concepto muy restringido de sus deberes personales. Es uno de esos hombres que continúa siendo ambicioso aun cuando ya ha satisfecho sus ambiciones. No conozco a nadie que se afane más por conservar su posición social. No, usted interpreta mal el sentido de su alocución furibunda. Si se ha exaltado de esta manera es porque cree que así llegará a convencer al auditorio y quiere asumir de algún modo el cargo de dirigente contra estas conspiraciones de que habla. Debe tener una razón muy poderosa para condenar a Orm y otra igualmente poderosa para creerse con derecho a hacerlo. Esto quiere decir que hechos posteriores lo justificarán. Su confianza no es como para sonreír al acusado. Dejó de hablar porque notó la presencia de un hombre pequeño en el grupo. «¿Y usted, padre Brown, qué piensa del procedimiento judicial?», dijo sonriendo. «Sí, bueno», replicó el sacerdote sin prestar mucha atención. «Me parece que lo que más me sorprendió es ver lo muy diferente que resulta un hombre con peluca. Hablaban de lo muy severo que estuvo el juez, pero yo le vi quitarse la peluca durante unos minutos y no parecía el mismo hombre. Es completamente calvo». «No creo que esto le prive de ser severo», contestó Bagshaw. «No creerá usted que la defensa recurra al hecho de que el abogado acusador sea calvo, ¿verdad?» «No, precisamente eso no», dijo el padre Brown de buen humor. «Hablando sinceramente, estaba pensando en lo muy poco que unas gentes saben de las otras. Supóngase usted que yo me fuese a un país muy lejano donde viviera una gente que no había oído hablar de Inglaterra. Supóngase usted que yo les dijera que hay un hombre en mi país que nos hará una pregunta sobre la vida o la muerte después de haberse puesto un promontorio de pelo de caballo sobre su cabeza, con 2 colitas detrás y unos bucles grises a los lados, igual a los de una dama vieja de los tiempos victorianos primitivos. Pensarían que debía de ser bastante excéntrico, pero no lo es en absoluto, únicamente es convencional. Ellos lo creerían de la otra manera porque no saben lo que es un abogado. Bueno, pues ese abogado no sabe lo que es un poeta. No comprende que las excentricidades de un poeta no parecerían tales a otros poetas. Le parece raro que Orm paseara durante 2 horas por un hermoso jardín sin hacer nada. Dios me bendiga. A un poeta no le chocaría que otro se paseara durante 10 horas seguidas por un patio si de ello dependía un poema. El defensor de Orm fue igualmente estúpido. No se le ocurrió preguntarle lo más natural. «¿Qué?», preguntó el otro. «Sencillamente, ¿qué versos estaba haciendo?», dijo el padre Brown con impaciencia. ¿Qué verso cojeaba? ¿Qué epíteto faltaba? ¿Qué ambiente era el que trataba de rehacer? Si hubiese habido gente adecuada en el tribunal, habría sabido sin falta si tenía algo que hacer allí o no. A un fabricante le habrían preguntado por el estado de su fábrica, pero a nadie se le ocurre preguntarle bajo qué condiciones se hacen los versos. «Todo eso está muy bien», contestó el detective. «Pero ¿por qué subió por esa escalerilla y se detuvo allí, en aquel lugar que no conducía a ninguna parte?» «Precisamente por eso, porque no conducía a ninguna parte», exclamó el padre Brown. Cualquiera que hubiese visto aquel callejón sin salida podía imaginarse que un artista sentiría deseos de ir allí, lo mismo que lo sentiría un niño. Se quedó unos momentos perplejo y pensativo y les dijo, reanudando la conversación: «Perdonen ustedes, pero me parece raro que no hubiese alguien que hubiera dado con ello. Y otra cosa aún. ¿No saben ustedes que para un artista las cosas siempre tienen un punto de vista desde donde se ven hermosas y aceptables? Un árbol, una vaca, una nube, en cierta relación lo uno con lo otro, quieren decir algo. De la misma manera que 3 letras solo en determinado orden forman cierta palabra. Pues bien, ese desvencijado puente era desde el único sitio donde se obtenía la vista adecuada del bello jardín iluminado. Era tan excepcional como la 4ª dimensión.
Era como un espectáculo mágico, como mirar el cielo hacia abajo y ver las estrellas brotar de los árboles, y ese lago iluminado semejaba una luna llena que hubiera caído sobre la pradera en algún cuento feliz de niños. Podía haberlo contemplado toda la vida. Si ustedes le hubiesen dicho que el camino no conducía a ninguna parte, él les hubiera contestado que le había llevado al otro lado del mundo. Pero ¿creen ustedes que les dirá estas cosas desde el banquillo? Ustedes hablan de que a cada hombre deben juzgarle sus semejantes. Entonces, ¿por qué razón no forman un jurado de poetas? Habla usted como si usted mismo fuera un poeta, dijo Bagshot. De gracias a su buena estrella de que no sea así, dijo el padre Brown. De gracias a su buena estrella de que un sacerdote tenga que ser más caritativo que un poeta. Dios se apiade de nosotros. Si usted supiera el cruel desprecio que siente por ustedes, creería hallarse bajo las cataratas del Niágara. Quizá conozca usted mejor el temperamento artístico que yo, dijo Bagshot después de una pausa. Aún así, la respuesta es sencilla. Usted podría demostrar que hizo lo que hizo sin cometer el crimen. Sin embargo, también cabría que lo hubiese cometido. ¿Quién sino él podría haberlo hecho? ¿Ha reflexionado usted sobre lo que dijo el criado Green?, preguntó el padre Brown. Contó una historia curiosa. Ah, exclamó Bagshot con viveza. ¿Usted cree que Green fue el asesino? Estoy seguro de que no fue así, replicó el otro. Solo he preguntado si habían reparado en la extraña historia. Él únicamente salió por la puerta de delante y entró por el jardín. En otras palabras, él había dejado la puerta abierta y al regresar la halló cerrada. ¿Por qué? Pues porque alguna otra persona había entrado durante su ausencia. El asesino, dijo el detective dudoso. ¿Sabe usted quién fue? Sé a quién se parecía, contestó el padre Brown en voz baja. Eso es lo único que sé de cierto. Casi me lo imagino entrando por la puerta principal en la media luz que allí reinaba, su figura, indumentaria e incluso su cara. ¿Qué significa esto? Se parecía a Sir Humphrey Wine, dijo el sacerdote. ¿Qué demonios afirma?, preguntó Bagshot. Wine yacía muerto con la cabeza en el lago. Oh, sí, es verdad, dijo el padre Brown. Después de unos segundos, prosiguió. Partamos de una teoría, que era muy buena, aunque no esté totalmente de acuerdo con ella. Usted supone que el asesino entró por la puerta principal, halló al juez en el recibidor, luchó con él rompiendo el espejo. Después, el juez se retiró al jardín, donde le dispararon al tiro. Hay algo en todo esto que no me parece natural. Doy por supuesto que bajó por el corredor. Hay una salida a cada extremo del mismo. La una hacia el jardín, la otra hacia la casa. Me parecería más probable que se retirara hacia el interior de la casa. Allí tenía un revólver, su teléfono y, por cuanto él sabía, su propio criado. Incluso sus vecinos más próximos se hallaban en aquella dirección. ¿Por qué había de pararse a abrir la puerta del jardín y salir por el lado desierto de la casa? Pero nosotros sabemos que salió de la casa, replicó su compañero preocupado. Sabemos que salió de la casa porque lo hallamos en el jardín. No salió de la casa, digo yo, porque no estuvo jamás en ella, dijo el padre Brown. No estuvo aquella noche, quiero decir. Estaba sentado en su bungalow. He leído esa verdad en la oscuridad de la noche. Desde un principio estaba allí escrita, en estrellas de oro y grana, por todo el jardín. Salieron de la cabaña. Si él no hubiese estado allí, no hubieran estado encendidas. Intentaba llegar a la casa y al teléfono cuando el asesino lo mató junto al lago. —¿Pero y la planta y la maceta y el espejo hecho añicos? —exclamó Bagshot. —Si fue usted mismo quien los halló. Fue usted quien insinuó que debió de haber una lucha en el recibidor. El sacerdote parpadeó perplejo. —¿Que yo lo dije? —musitó. —Seguro que no lo dije yo. Jamás lo pensé. Lo que creo haber dicho es que allí debió de suceder algo. Y algo sucedió, pero no fue una lucha. —Entonces, ¿qué fue lo que rompió el espejo? —preguntó Bagshot.
Una bala, contestó el padre Brown con sequedad. Una bala disparada por el criminal. Los fragmentos grandes del espejo eran lo bastante pesados para derrumbar la palmera y la maceta. Bueno, ¿y sobre qué otra cosa hubiera podido disparar si no era sobre Wayne? He aquí una cuestión metafísica, contestó el clérigo, casi como entre sueños. En cierto sentido, naturalmente, disparó sobre Wayne, pero éste no se hallaba allí. El criminal estaba entonces solo en el recibidor. Se hizo un silencio y luego continuó con lentitud. Imaginemos el espejo al final del pasillo y las esbeltas ramas de la alta palmera arqueándose por encima de él. A media luz, reflejado el papel monocromo de ambos lugares, aparecería como al final del pasillo la imagen de un hombre entrando en la casa. Semejaría al dueño de la casa por poco que la imagen reflejada se le pareciera. «Un momento», exclamó Bagshaw. «Me parece que empiezo...» «¿Qué empieza a ver?», continuó el padre Brown. «¿Por qué razón todos los sospechosos en este caso han de resultar inocentes? Ninguno de ellos podía haber tomado su propia imagen por la de Wayne. Orm hubiera sabido enseguida que su mata de pelo amarillo no era calva. Flood habría visto su cabello pajizo y Green su chaleco rojo. Además, todos ellos son bajos y van mal vestidos. Ninguno de ellos hubiera tenido la humorada de confundirse con un caballero alto, viejo y delgado en traje de etiqueta. Necesitamos otro personaje igualmente alto y delgado para poder compararlo. Eso es lo que quise decir al afirmar que sabía cómo era el asesino». «¿Y qué conclusiones saca usted de esto?», preguntó Bagshaw mirándole con fijeza. El sacerdote soltó una pequeña carcajada aguda y nerviosa muy impropia de él. «Voy a argumentar la defensa», respondió, «partiendo de lo que usted dijo que era imposible». «¿Pero a qué se refiere?». «Voy a basar mi defensa», dijo el padre Brown, «en el hecho de que el acusador tiene la cabeza calva». «Dios mío», exclamó el detective poniéndose de pie asombrado. El padre Brown no se dejó interrumpir y continuó su monólogo de una manera más contundente. «Ustedes han seguido los pasos de mucha gente en este asunto. Están ustedes muy interesados en las idas y venidas del poeta y de los otros dos, y los únicos que parecen que quedan algo olvidados son los amigos del difunto. Su criado se quedó asombrado cuando supo que su amo había regresado. Su amo había ido a un gran banquete en el que figuraban todas las personalidades de su profesión, pero regresó repentinamente a su casa. No estaba enfermo, puesto que no reclamó asistencia alguna. Lo más probable era que hubiese reñido con algún compañero. Entre ellos debemos buscar al asesino. El señor Wayne regresó a su casa y se encerró en su bungalow, que era donde guardaba sus documentos privados sobre los casos de traición. Pero una de entre esas personalidades que sabía que aquel señor tenía en su poder documentos que podían comprometerlo, fue lo bastante cauto como para seguir a su acusador. Él también iba de etiqueta y llevaba un revólver en el bolsillo. Eso es todo, y nadie hubiera podido adivinarlo a no ser por el espejo. El narrador se quedó mirando en el vacío y después prosiguió. El espejo. ¡Qué cosa tan curiosa! Un marco que guarda centenares de imágenes distintas, todas vivas y desaparecidas para siempre. Pero este ha tenido una misión harto peculiar, colgado al extremo de un corredor gris debajo de una palmera verde. Es como si fuera un espejo mágico y su suerte ha sido distinta de las de los demás. Es como si su imagen sobreviviera suspendida en la oscuridad de aquella casa como un espectro, o por lo menos como un diagrama, esqueleto abstracto de una prueba. Por lo menos, nosotros pudimos ver en el hueco de un espejo lo que éste reflejó y fue visto por Sir Arthur Travers. Además, usted dijo una cosa muy verdadera acerca de él. «Me alegra oírlo», dijo Bagshaw, con una pequeña mueca, pero de buen humor. «¿Y qué fue ello?» «Usted dijo que Sir Arthur debía de tener alguna razón muy poderosa para desear que ahorcaran a Orm». Una semana más tarde,
El sacerdote se encontró con el detective y supo por él que las autoridades habían empezado las investigaciones por una nueva línea cuando un acontecimiento sensacional vino a interrumpirles. Sir Arthur Travers, empezó el padre Brown. Sir Arthur Travers, replicó el otro, ha muerto. Ah, exclamó su interlocutor con emoción. ¿Quiere usted decir? Sí, dijo Bagshot. Volvió a disparar sobre el mismo hombre, pero esta vez no fue en el espejo.